tenemos a tres invitados, a tres destacados invitados. El primero es Pablo Sánchez Nasif, abogado por la UCAP, Universidad Católica Andrés Bello, y por la Universidad San Martín de Porres, con una maestría en Derecho Civil y Comercial, encargado de los arbitrajes en el estudio Gersi Abogados. Es fundador de Cícero, el primer abogado robot con IA en español, y Recompénsame, el primer fondo de litigios masivos en el Perú. Es autor del libro Justicia a la Venta en Unión Editorial. También tenemos a Fabio Núñez del Prado Chávez, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado por la Yale Law School, docente de teoría del conflicto y mecanismos de solución en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor de Derecho Internacional, grado y maestría en la Universidad Carlos III de Madrid. Y tenemos también a Lucas García Murillo, quien tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Chicago, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es ex asesor jurisdiccional en el Tribunal Constitucional y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, es cofundador del diario Altavoz, primer periódico virtual del país. Se ha desempeñado como profesor de talleres para académicos de la Universidad del Pacífico, como asistente de la docencia de diversos cursos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y como expositor en eventos académicos dentro y fuera del país. Sin más preámbulo, doy pase a Pablo para que en un lapso de 20 minutos pueda exponer sobre el tema para el cual ha sido invitado. Después sigue Fabio y al final pues Lucas dará sus palabras también. Adelante, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero quería confirmar que se me escucha bien. Sí, se escucha bien, sin problema. Bueno, bravazo. Bueno, muchas gracias, Alan, a Joel también, que siempre me tienen presente, a la Casa Liberal, a la Friedrich Naumann, a la San Martín de Porres, a Estudiantes por la Libertad y a todos los amigos liberales y que se encuentran conectados tanto como espectadores en este Zoom como en las redes sociales. Además, muy honrado porque estamos en plena hora de almuerzo, entonces yo de verdad valoro mucho el sacrificio que muchos están haciendo para escucharnos nosotros y no degustar un rico chao o un rico ceviche como usualmente son los sábados a esta hora. En verdad valoro mucho el tiempo tanto de los participantes como de los organizadores, como de mis queridos amigos Lucas y Fabio, los cuales siempre comparto panel con ellos y creo que los tres siempre estamos conectados en la onda hayekiana de reformar la justicia. En esta ocasión, yo quisiera iniciar sobre dos temas. Yo quisiera primero hablar sobre la justicia privada y sobre la justicia pública. Voy a dividir entonces estos 15 minutos en exactamente esos dos temas, ¿no? Primero hablaré los primeros 7 minutos de la justicia privada, a la cual, bueno, tengo la dicha de dedicarme desde hace más de 15 años en el litigio profesional, y los otros 15 minutos me dedicaré a hablar sobre un tema que se tiende a dejar mucho de lado, que es el tema de la justicia pública y la mal llamada justicia social, que está muy de moda, no solamente por los congresos de América Latina, sino que se habla de la justicia social en el mundo entero y es el tema que más se habla en los congresos. Empecemos con la justicia privada. El Perú está considerado, aunque ustedes no lo crean, la justicia más rápida de la región. Miren, por favor, y guardemos un minuto de silencio para esto que estoy diciendo. El Perú es la justicia más rápida de la región, pese a que un juicio en el Perú tarda 7 años y pese a que la justicia en el Perú es considerada la institución más impopular, la institución más corrupta y la peor institución del sistema público de todo el gobierno peruano. Pese a que es considerada, pese a que tiene 95% de impopularidad, pese a que todas las encuestas siempre jala a la justicia en el Perú, el Poder Judicial peruano es considerado hoy el Poder Judicial más rápido de América Latina. Es más, de hecho está considerado uno de los 25 poderes judiciales más rápidos del mundo, tal como documenta el profesor Muñiz, para los abogados que me escuchan, en su libro sobre el Código Procesal Civil. Más o menos, la justicia peruana compite en rankings con las justicias como la alemana, como la norteamericana o la suiza, en este ranking del top. ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que pese a que
se considera que la justicia peruana es una de las mejores del mundo, los juicios tardan 7 años y todo el mundo está descontento con la justicia. Yo soy abogado, además soy abogado muy específica, me he dedicado toda mi vida al litigio del arbitraje, entonces no sé hacer otra cosa que no sea pelearme, meter demandas y contestaciones. Entonces a mí me ha llamado siempre mucho la atención porque la justicia es tan lenta en América Latina, no solamente el Perú. Estoy hablando que el Perú es la justicia más rápida de América Latina. 7 años más rápido, 7 años en que se termina un juicio. Pero si voy a otros países, esto todavía peor. Ustedes saben, pues yo soy venezolano y era impresionante. Yo recuerdo que cuando yo empecé a practicar, había un juicio del 82, de 1982, que la demanda era en 1982. Yo nací en el 88 y ahorita tengo 32 años. Imagínense por favor lo que se representaba. Había un juicio que era más viejo que yo, que tenía más años que yo. Imagínense eso, por favor. Imagínense la justicia, imagínense 32 años estar litigando. El único buen negocio en ese juicio era para los abogados. Mi jefe amaba ese juicio, decía que durante 32 años había estado cobrando una mensualidad. Los únicos que ganaban con ese juicio eran los abogados de las dos partes. Imagínense, 32 años, un juicio y que aún estaba en segunda instancia. Es decir, aún le faltaba la casación y los amparos. Entonces, este problema de 32 años en el Perú tarda 7 años aproximadamente un juicio en las instancias civiles, por supuesto tiene que solucionarse. Y yo traté de escribir, empezamos a investigar con unos amigos míos, cómo podemos solucionar este problema, y descubrimos cosas muy interesantes que me encantó escuchar al profesor Rojas en la introducción en el video. El profesor Rojas es una de las personas que más interesantes opiniones tiene sobre la reforma de la justicia, y una de las cuales siempre conversábamos era, ¿por qué no ingresamos en la carrera pública? ¿Por qué no ingresamos en el sistema de justicia privado incentivos? Hablamos de incentivos en la empresa privada, hablamos de criterios de productividad. Todas las empresas siempre están moviéndose bajo el criterio de productividad. Si yo vendo jamones, yo pago salarios en virtud de un obrero que me produzca más jamones. Si yo estoy en una tienda como vendedor, gano por comisiones de venta. Si yo, en cambio, trabajo como abogado, gano en la medida que yo gane más casos y que más traiga clientes a un estudio. Si todos nos movemos en el criterio de productividad, ¿por qué el criterio de productividad no existe en la justicia? ¿Por qué el criterio de productividad no existe en el Estado? Es algo que yo jamás he entendido y yo quisiera que hoy, por favor, empezáramos a reflexionar sobre eso. Mi propuesta, mi humilde propuesta, si es que acaso se puede llamar esto propuesta, no es ninguna propuesta original, no es nada exótico. Siento decirles que no vine a traerles el último descubrimiento del siglo. No es mi estilo, no creo en las revoluciones, no creo en ningún tipo de revolución, ni en la revolución de la izquierda, ni en la supuesta revolución de la derecha, ni en una revolución liberal. Yo creo en realidad que la libertad siempre ha estado allí, que al final todos amamos la libertad. Cada vez que nos ponen a escoger entre la libertad o la opresión, todos los seres humanos escogemos la libertad, y creo profundamente que lo primero que podríamos hacer es empezar a crear ganchitos, empezar a crear medidas que empiezan a mejorar los problemas que tenemos. Y el ganchito que hoy quisiera venderles es el de la productividad. Que ingresemos el criterio de productividad en el Poder Judicial peruano. Que a partir de un futuro más inmediato, en vez de estar pensando en que la justicia es un valor supremo que no puede estar sujeto a criterios de mercado, empecemos a valorarla como lo que es, como un servicio. Porque cuando yo voy ante un juez, yo lo que le pido al juez es que me dé una opinión sobre lo que es justo. La justicia, en los términos más prácticos posibles, es cuando yo no logro ponerme de acuerdo con una contraparte y yo acudo a un tercero imparcial que viene a ser el juez, para que este juez decida qué es lo justo y qué es lo injusto, que decida quién tiene razón. Entonces, al final, yo lo que estoy pidiendo es un servicio, una opinión profesional a una persona versada en las normas de la justicia, para que esta persona me diga si tengo o no tengo razón. Si es un servicio, y si todos los servicios en el mundo entero, en el Perú, en Venezuela, en Bolivia, en todos los países del mundo, en Europa, hasta en China y en Rusia, si todos los servicios se guían por el criterio de productividad en el mercado, ¿por qué no empezar a guiar el Poder Judicial por criterios de productividad? Y ustedes me dirán, bueno, Pablito, está bien, tiene mucho sentido eso que dices, tiene mucho sentido que si es un servicio a la justicia, porque al final lo que estoy buscando es la decisión de un juez, entonces, ¿cómo yo inserto un criterio de productividad? Y el criterio de productividad es muy sencillo. El criterio de productividad podría ser, por ejemplo, empezar a pagarles a los jueces por sentencia realizada, por sentencia producida y firme, de tal forma que los buenos jueces ganen dinero porque van a producir muchas sentencias
y esas sentencias van a ser confirmadas por la sala superior, porque por supuesto, de nada me sirve alguien que me haga muchas sentencias y esas sentencias las anule el juez inmediatamente superior. Yo lo que quiero son jueces buenos, jueces responsables, no solamente jueces que me decidan rápido, sino también que me decidan con calidad. Yo no quiero una persona que me haga zapatos y esos zapatos ya salgan a la calle y se me deshagan cuando pise un charco. Yo lo que quiero son buenos zapatos. Yo quiero unos zapatos nivel Adidas. Yo quiero sentencias también nivel Adidas. ¿Y cómo yo tengo sentencias de esa calidad? Bueno, sencillamente que yo le diga a un juez, señor juez, usted va a ganar en la medida que produzca sentencias y que esas sentencias sean confirmadas por el juez superior. Entonces, ¿qué va a pasar con los jueces? Los jueces ya no van a ser lentos. Los jueces, cuando se den cuenta que si resuelven rápido, ganan más dinero, lo que va a pasar es que todo el mundo va a querer ser juez. Los mejores abogados, los mejores estudiantes de la Universidad San Martín de Porres, de la Católica, de la de Lima, de la Católica de Caracas, todos los mejores estudiantes de la Universidad del mundo van a querer ser jueces en el Perú. Y todos van a estar en una gran competencia para ver quién gana el puesto de juez. Y nada más van a quedarse, nada más van a sobrevivir aquellos jueces, nada más van a sobrevivir aquellos que hagan buenas sentencias, aquellos que puedan vivir de producir sentencias y que debido a que producen tantas sentencias y tan rápido y que esas sentencias al mismo tiempo son tan buenas, no son apeladas, no son anuladas, no son revocadas, esas personas tendremos como jueces y serán por lo tanto los mejores jueces del Perú. Con esta pequeñita reforma, mira lo que les estoy diciendo. No les estoy diciendo que hay que aumentar el gasto público, no les estoy diciendo que hay que reformar la Constitución, no les estoy diciendo que hay que hacer una revolución, no les estoy diciendo que hay que ir a reformar y inventar un sistema nuevo, completamente distinto a los que existen en el mundo. No les estoy diciendo nada de eso, les estoy diciendo algo muy concreto. Que si sustituimos el criterio del salario, que es el criterio actual en el Poder Judicial y en todo el Estado, porque todo el Estado funciona bajo salarios, si sustituimos ese criterio del salario, donde las personas ganan en el gobierno, sin importar si son buenos en su trabajo o no, sin importar si trabajan mucho o poco, donde no hay meritocracia, porque en el Estado es así, en el Estado usted gana un salario y si usted trabajó 20 horas al día o trabajó 3 horas al día, no importa, igual va a ganar su salario. Entonces, cambiar eso y en vez de pensar que la justicia se soluciona incrementando el gasto público, incrementando la cantidad de jueces, incrementando, pese a que esos incrementos sucesivos nunca han dado resultado. Llevamos 30 años incrementando el gasto público en el Poder Judicial y la justicia sigue siendo tan lenta como hace 30 años. Si nada más cambiamos ese chip de pagar todo el tiempo lo mismo y no tener resultado, y nos pasamos al chip de la productividad, al chip empresarial, al chip del mercado, al chip de la productividad, yo estoy seguro que va a pasar como ha pasado siempre con todos los demás bienes y servicios sometidos al criterio de productividad. Que los bienes y los servicios mejoran, que los bienes y los servicios se vuelven de calidad, que los bienes y servicios que están sometidos a la productividad, tal como pasa con los jamones, con los panes, con los teléfonos celulares, cualquier bien sometido a competencia está sometido al criterio de productividad y cualquier bien sometido a productividad, y la justicia, como ya saben, es un bien, es un servicio, porque lo que yo le pido a un juez es un servicio profesional. Cualquier servicio sometido a productividad mejora y se vuelve mucho más barato. Por lo tanto, lo que les digo es que en adelante empecemos a exigir criterios de productividad en el sistema judicial. Yo creo que nada más ese pequeño cambio podría reformar toda la justicia. Sobre el respecto hay un punto muy interesante. Los países con la justicia más rápida del mundo son los países sometidos a criterios de productividad judicial, a criterios de productividad donde los jueces ganan por la producción de sus decisiones. Lo segundo que quisiera desarrollar, no sé cuánto tiempo me queda, por favor me avisan. 2 minutos, 2 minutos, Pablo. Bueno, en vista de los 2 minutos, nada más quisiera resaltar un temita, Alan, si me permites un minuto más, es un tema muy breve, que es cómo enfrentar el tema de la justicia pública y la justicia social. Es muy sencillo. Es muy sencillo en vista de lo que tenemos, de lo que está pasando ahorita, que todos los problemas creemos que los solucionamos mediante leyes. Lo que yo creo que deberíamos empezar a promover es el criterio 2x1. ¿Qué quiere decir ese criterio 2x1? En Inglaterra se ha empezado a implementar. En Inglaterra lo que dicen es ya, en vista que tenemos un montón de leyes y que ya no sabemos qué ley está vigente y qué ley no está vigente, ahora lo que vamos a hacer es que por cada nueva ley que promovamos, vamos a eliminar 2. Para evitar esta tontería que estamos viviendo ahorita el día de hoy, que es producir leyes y producir leyes y producir leyes, y al final no entendemos que todos los días sale una ley nueva en el Congreso. En Venezuela ni hablar, en Venezuela salen 20 leyes nuevas al día. Una vez
pedimos que nos recopilaran todas las leyes, eran tantos libros, tantos tomos de legislación, que no había forma ni siquiera de llevarnos en una caja la legislación de ese año. La solución que creo que podríamos empezar a rescatar, mi querido Alan, es la solución que tiene Inglaterra. ¿Cuál es la solución que tiene Inglaterra? Que de ahora en adelante, por cada nueva ley que se promueva, se eliminen 2 leyes, de tal forma que en vez de ir aumentando absurdamente las leyes, vayamos poco a poco reduciendo las leyes y nos quedemos con un conglomerado de leyes que todos podamos entender, que todos nos sepamos, que todos podamos manejar y que así todos los ciudadanos sepamos a qué leyes estamos sometidos y a cuáles no. Con estas 2 reformas, creo que ya podríamos empezar a hacer un país o un sistema regional y nacional, internacional, mucho más interesante y mucho más atractivo y ejemplo para el mundo, porque en América Latina, por ejemplo, aún no se ha ingresado el criterio de productividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Adelante, Fabio Núñez. Fabio Núñez del Prado, perdón. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Joel. Muchísimas gracias, Alan. Muchísimas gracias a la Casa Liberal. Por supuesto, a Estudiantes por la Libertad y a la Universidad San Martín de Porres. Es nuevamente un gusto estar acá compartiendo un panel con Lucas y Pablo. Ya casi se ha convertido en tendencia. Estamos compartiendo muchísimos paneles juntos y la verdad es que muy contento porque cada vez aprendo más de sus ideas, y espero que pronto, de hecho estamos trabajando conjuntamente con ellos en varios proyectos, pero espero que sus ideas puedan ser escuchadas y puedan ser implementadas, porque son realmente brillantes. Quiero compartir con ustedes algunas ideas para implementar una auténtica reforma del sistema de justicia. Y quiero empezar con una idea con la que creo que tanto Pablo como Lucas coinciden, que es que, digamos, la experiencia nos ha enseñado que si queremos una auténtica reforma del sistema de justicia, tenemos que mirar las cosas de otra perspectiva. Ya la experiencia peruana nos ha enseñado que los cambios cosméticos no son suficientes. Tenemos que pensar fuera de la caja. Y suena muy bonito eso, pensar fuera de la caja. Seguramente lo han escuchado miles de veces, así que yo soy más de la idea de ir directamente a la acción. ¿Cuáles son las propuestas que necesitamos? Porque hemos visto con la Comisión Wagner, con Serajus en el 2004, que esos cambios son buenos, pero que no son suficientes ni por asomo, ¿no? Creamos más juzgados, les damos más competencias a los jueces. Ese tipo de cuestiones no son suficientes. Sin embargo, hay una serie de ganchos, una serie de cambios en el diseño que puede tener un efecto monstruoso. Como por ejemplo, y quiero darles un ejemplo, ¿no? que suelo compartir mucho con Lucas y con Pablo, que es lo que sucedió en el arbitraje, ¿no? O sea, si ustedes conocen la historia del arbitraje en el Perú, quizás saben que Fernando Canto Arias fue a hacer su maestría en la Universidad de Yale, y él cuenta que él llevó el curso de arbitraje en el Perú, y era un curso de dinosaurios. Era una época en que las normas de arbitraje, las disposiciones estaban en el Código Civil, nadie lo utilizaba, era estudiar simplemente una disciplina por amor al arte, por conocer teóricamente cómo funciona. Y él fue a Yale y se dio cuenta, llevando el curso de arbitraje con Michael Risman, que era una institución viva, que cumplía un rol importantísimo en la solución de disputas, tanto a nivel doméstico en Estados Unidos, en otros países, como a nivel internacional. Y dijo, bueno, pero ¿por qué esto no puede funcionar en el Perú? Sería muy importante. Y él también estudió que existía un tratado que se llamaba la Convención de Nueva York, y también existía una ley que se llamaba la Ley Modelo UNCITRAL, la Ley Modelo de la CEDUNMI, de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, que básicamente era una recomendación de Naciones Unidas para todos los países, a efectos de que esa ley modelo se implementaba en los países porque creían más o menos que esa ley funcionaba, tenía un impacto. Entonces, en realidad, Fernando Canto Arias lo que hizo fue escucharlos muy inteligentemente. Evidentemente, esta ley se tenía que incluir, se tenía que amoldar a la realidad, y lo que hizo fue él seguir estudiando, después de realizar de Yale muchísimo arbitraje, escribiendo, investigando. Escribió un libro, recuerdo, bueno, después escribió un libro muchísimo más largo, y él tenía en ese momento varios profesores muy queridos como diputados o senadores. Entonces fue a hablar con ellos, Jorge Avendaño, César Fernández Arce,
y les comentó la idea de que era una ley de arbitraje. Y como le tenían cariño a Fernando Cantuarias, porque era su alumno, había sido un buen alumno, y además siempre le decían el loquito Cantuarias, le decían, a ver, loquito, ¿con qué nos quieres, qué nos estás trayendo ahora? ¿No? Y bueno, lo escucharon, ellos siempre con mucha apertura, y le pidieron que traiga expertos a nivel internacional. Y Fernando Cantuarias trajo a los mayores expertos en arbitraje internacional, como argentinos, Roque Caivano, Horacio Grigera Naón, y un español más que no me acuerdo, y ellos fueron a sustentar y dijeron que el proyecto de Fernando Cantuarias era brillante. Y finalmente la ley de arbitraje del 96 fue implementada. Y ahí el arbitraje surgió en el Perú, simplemente con esa ley, simplemente con un empuje, con impulso. Vino y dijo, esto funciona en el Perú. Y vino y fue un empezó promotor, tuvo muchísima resistencia, pero al final la idea cobró vigor. El resultado es ese simple hecho, déjenme calificarlo como majestuoso para el sistema judicial peruano, porque imagínense la descongestión que implicó para el Perú la entrada en vigencia de la ley de arbitraje. ¿Ustedes se imaginan qué sería del Perú hoy en día sin el arbitraje? O sea, si el Poder Judicial tuviese procesos judiciales que tienen procesos de 6, 7 años, imagínense lo que sería ahora con todos los arbitrajes en el Poder Judicial. Y ustedes me pueden venir y decir, no, pero es que en verdad el arbitraje, si no lo traía Cantuarias ya hubiese llegado. Bueno, sepan que en muchos países llegó 10, 15, 20 años después, y que incluso en muchos países la reforma del arbitraje aún no llega. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo pequeñas propuestas pueden cambiar el sistema de justicia peruano, ¿no? Simplemente que están ahí, están en nuestros ojos. Otra de las ideas que siempre Pablo resalta es la de este señor Gandolfo, que vino y él implementó el sistema obligatorio de arbitraje en las controversias que se enmarcan en contrataciones y adquisiciones del Estado. Una idea brillante que sufrió muchísima resistencia, porque si ustedes vienen y le hablan, alguna vez me acuerdo en clase a hablarle a Fernando Cantuarias de la obligatoriedad del arbitraje y se le ponían los pelos de punta y me decían, no, el arbitraje es contractual, no puede ser obligatorio. Bueno, este señor pensó fuera de la caja y uno dijo, no, el arbitraje tiene que ser obligatorio, y más allá de que la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado tiene muchísimas deficiencias, lo cierto es que fue una muy buena medida, fue una muy buena idea, más allá de que se pueda ejecutar mejor, fue una muy buena idea. Entonces, tenemos que empezar a implementar ese tipo de propuestas. Ahora, yo tengo varias, ya las he compartido varias veces, hoy ya voy a cambiar un poco el approach, voy a hablar de un tema un poco distinto. Ustedes ya quizás han escuchado mis propuestas, creo que el arbitraje tiene que ser la jurisdicción por defecto para las controversias comerciales, porque se marca en justicia, básicamente la justicia comercial es un bien privado. También la ampliación de la arbitrabilidad de las controversias, yo creo que esa medida, o sea, permitir que las controversias de familia, las controversias de sucesiones, las controversias contenciosas administrativas puedan llevarse a arbitraje, creo que es fundamental. Creo que es una medida que puede descongestionar muchísimo el Poder Judicial y optimizar el sistema de justicia. Y hay muchísimas más que se enmarcan dentro del sistema arbitral. Hay muchas otras que siempre digo, creo que esas no las calificaría como mías, porque las dicen muchísimas personas. Por ejemplo, bueno, yo siempre he propuesto también la eliminación de las instancias, ¿no? Creo que evidentemente existen demasiadas instancias en el Perú, existen 6 instancias, se tiene en cuenta que la casación en el Perú es una instancia más, y el proceso de amparo tiene 3 instancias, es una locura. Eso también lo he propuesto, pero por ejemplo, el hecho de que el amparo vaya de frente al Tribunal Constitucional, o incluso yo también he propuesto, al igual que Lucas, tengo esa idea, como varias otras personas, que debiese eliminarse el Tribunal Constitucional, debiese existir una sola Corte Suprema en el país. Pero entonces, creo que antes de darles algunas pinceladas muy rápidas sobre los problemas del sistema de justicia, creo que la primera pregunta es, ¿cuáles son los problemas en el Poder Judicial? Y creo que en realidad los problemas en el Poder Judicial pueden ser calificados como, hay varios, pero quizás los más resaltantes son que la justicia es muy lenta. O sea, un proceso judicial en el Perú en promedio dura 5, 6 o 7 años, eso es una cosa de locos. Segundo, no es predecible, y eso incrementa la litigiosidad.
Tercero, corrupción. Sobre ese tema no voy a hablar mucho hoy en día porque no soy un especialista y es un tema muy, muy, muy complejo. Y cuarto, que es un tema más complejo, es precisamente ese, la cultura de la litigiosidad en el Perú. Es realmente alucinante. Los peruanos, y en general los latinoamericanos, queremos llevar todo a juicio. Es completamente distinto a con lo que sucede en el common law en Estados Unidos, en que existe la cultura del settlement, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que tenemos que atacar frontalmente a esos problemas. Y quiero hablar de algo sobre lo que no he hablado antes, para compartir algunas ideas sobre las que he estado investigando, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿por qué el latinoamericano tiene esa cultura en la cabeza, la de llevarlo a todo juicio, ¿no? ¿Y por qué en Estados Unidos es al revés? Entonces me puse a pensar, y efectivamente creo que hay un tema cultural, creo que es parte de la cultura. Los latinoamericanos efectivamente somos más conflictivos, pero creo que también hay algunos problemas de diseño que se pueden realizar en el sistema de justicia peruano a efectos de mejorar este problema. Entonces, yo quiero compartir con ustedes algunos datos relevantes, ¿no? Ustedes quizás han escuchado que en el Estados Unidos únicamente el 5% de los conflictos termina en lo que se denomina un trial. Y usualmente la gente que no conoce cómo digamos, el diseño del proceso judicial estadounidense piensa que trial es sinónimo de proceso judicial, lo cual es un error conceptual. El trial en Estados Unidos se inicia aproximadamente después de 1 año y medio de que se inicie el proceso propiamente dicho. Entonces, yo creo que es muy importante entender cómo está diseñado el sistema estadounidense o el sistema inglés para entender por qué ese sistema ha ayudado a que la cultura sea la del settlement y no de la litigiosidad. Yo creo que el sistema peruano es lo que más bien ha alimentado esa litigiosidad, con el hecho de que tú inmediatamente presentas tu demanda con todos los documentos probatorios. No hay un acto que incentive más la litigiosidad que eso. En Estados Unidos no es así. Hay un periodo de más o menos 1 año y medio en que las partes son las protagonistas de una serie de fases previas al juicio, en que lo que se hace, entre muchas otras cosas, es que las partes cuenten con toda la información, ¿ya? ¿Y eso de qué se deriva? De un acto, algo muy famoso que ustedes también han visto en las películas, que se llama el Discovery, ¿ya? Entonces, fíjense la diferencia. Hay miles de ejemplos que les puedo poner, les pongo uno, les puedo contar más después si quieren, pero solamente uno. Antes de que se inicie el trial, las partes, por ejemplo, en Estados Unidos, están obligadas a hacer un disclosure, a revelar todos los documentos que van a iniciar en el trial mismo, es decir, en la parte conflictiva, que se va a iniciar 1 año más adelante. Se los tienen que decir a la otra parte. Les tienen que decir todo lo que van a utilizar, los nombres de los testigos, todos los documentos, por más de que quieran guardárselo para que la otra parte no sepa. No. Quiero que sepas todo, quiero que tengas todo lo que tú vayas a usar, no te lo puedes guardar como arma. Si te lo guardas, no puedes usarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que es previo al trial mismo. Eso lo que hace es que las partes cuenten con información completa. Pero claro, cuentan con toda la información. Entonces miran los documentos, viene el abogado, mira todo y viene y dice, mira, la verdad que lo tienes muy complicado. O sea, lo que tienes es que negociar, tienes que hacer un settlement. Ese tipo de medidas en el diseño del proceso, que es lo que genera el discovery y muchas otras medidas, lo que hace es que en Estados Unidos, antes de llegar a la parte más conflictiva del proceso, que es el trial mismo, donde se presenta la demanda, la contestación y todas esas cosas, las partes vienen y antes lo que hacen es hacer un settlement. Por eso es que se dice que únicamente el 5% o 7% de las controversias llegan a trial. Porque el diseño del proceso estadounidense está pensado para que exista una cultura del settlement y no de la litigiosidad. Entonces yo sí creo que hay que reformar, porque el proceso judicial es una copia de los procesos europeos, del italiano, del español, y no se ha pensado, probablemente por desconocimiento, en otras cosas que se pueden importar de otros países que pueden ser muy importantes para luchar contra esta conflictividad. ¿Y por qué esto es importante? Porque ustedes leen, por ejemplo, ¿cuál es el problema de la litigiosidad? Usualmente el gran problema de la litigiosidad en el Perú es el problema del falso optimismo. Falso optimismo es el pensar de que tú tienes más posibilidades de ganar de las que en verdad tienes.
¿Y eso a qué se debe? Es un problema de información, a que no tienes suficiente información. Entonces, yo creo que hay que diseñar nuevamente el proceso. No digo que hay que importar la figura del discovery, pero medidas como esa creo que pueden ayudar muchísimo. También, evidentemente, es el problema de, el segundo problema es el problema de la predictibilidad. Yo, en ese sentido, he propuesto, básicamente, que en el Perú debe existir una instancia, y la casación. Eso es lo que yo pienso, no existir más, no existir, o sea, dudo mucho que deba existir verdaderamente un amparo, digamos, no es algo con lo que estoy cerrado, pero si existe un proceso de amparo, debe ser únicamente un proceso que va directamente al Tribunal Constitucional, pero me gusta mucho más el sistema en que la justicia es rápida, one shot, y de ahí puedes ir al Poder Judicial. Puedes ir a la Corte Suprema. Fíjense, y si tuviese que existir un recurso de apelación, fíjense, en Estados Unidos el recurso de apelación, y esto tiene sentido, únicamente debiese versar, así lo llaman en Estados Unidos, appeal de novo. Únicamente puede, la Court of Appeals, la Corte Superior únicamente puede revisar cuestiones de derecho, no de hechos. En el Perú es el mundo al revés. La Corte Suprema puede revisar incluso los hechos, pero ¿qué sentido tiene? Es que toda la actuación probatoria se realizó en primera instancia. En primera instancia. Fueron ellos los que tuvieron inmediación, el juez de primera instancia que tuvo inmediación con los testigos, con los peritos, ¿no es cierto? Entonces, no tiene ningún sentido que después el de segunda instancia, que no vio, que no actuó la prueba, venga y le diga al de primera instancia que se equivocó en los hechos. No tiene ningún sentido. El de segunda instancia solo debiese pronunciarse sobre el derecho. Entonces, si tenemos dos instancias, tiene que ser una segunda instancia muy, pero muy limitada. Y evidentemente yo lo que sí haría, que creo que es una medida fundamental, es darle a la Corte Suprema lo que se denomina el certiorari positivo, tanto el certiorari negativo como el positivo. Esto significa que la Corte Suprema debe tener la posibilidad no solamente de recibir casos, a pesar de que no se cumplen los requisitos, sino de rechazarlos. La Corte Suprema ve los casos que quiera. Si quiere ver 15 casos al año, que vea 15 casos al año. Mientras más mejor, pero que vea los que tiene que ver y que dicte precedentes. Hay una historia, ya voy terminando con estas ideas, en el Perú, que se dice, la famosa historia de la tercería, que la Sala Suprema, la Sala Permanente de la Corte Suprema, dictó un fallo sobre un caso de tercería un día, y al día siguiente la Sala Transitoria de la misma Corte Suprema, en un caso con hechos exactamente iguales, pero igualitos, o sea, eran idénticos, al día siguiente dijo lo contrario. Entonces, ¿cómo puedes crear predictibilidad así? La idea de una es que si una parte tiene un conflicto, tú vayas donde tu abogado y vengas y le digas, tengo este caso. Y el abogado, como la famosa frase, viene y te dice, la has visto en las películas, viene y te dice, you have a case or you don't have a case. ¿Tienes un caso o no tienes un caso? ¿Y cómo lo sabe? Porque sabe cómo han resuelto las cortes. Y si las cortes han resuelto, si la Corte Suprema ha resuelto de una determinada manera, el abogado viene y le dice, mira, lo siento mucho, pero veo cuáles son tus preocupaciones, pero con respecto a tu caso, la Corte Suprema ha dicho que no tienes la razón, así que te recomiendo que no inicies un caso porque vas a perder. Pero claro, si la Corte Suprema se contradice todos los días, o no brinda precedentes claros, entonces, ¿qué predictibilidad se puede tener? Lo que haces es incrementar la litigiosidad. Eso a mí me parece de locos. Entonces, al igual que Lucas, que es algo que él también piensa, y lo hemos conversado varias veces, una Corte Suprema con una cantidad de miembros limitada, 5, 7, 9, elegidos de por vida, con un mecanismo de selección inteligente, que lo que haga es dictar predictibilidad con un certiorari muy, pero muy poderoso. Creo que esa es la forma en que tiene que funcionar esto. La Corte Suprema del Perú es una tercera instancia, hay 6 instancias en el Perú, eso es demasiado. Entonces, hay que jugar con este tipo de medidas que son muy importantes, para reformar el sistema de justicia peruano. Entonces, como conclusión, yo los invito a ustedes, yo estoy trabajando ahorita en una investigación, queriendo espero que sea un artículo, pero luego un libro, donde verdaderamente lo que hago es escribir, redactar muchísimas propuestas, muchísimas, 10, 15 propuestas para reformar el sistema de justicia peruano. Trato de que todas esas propuestas sean radicales, eso es lo que necesitamos. Entonces,
Hoy día he abordado básicamente el 5% de las propuestas, pero los invito a ustedes también a que salgan de la caja, de que piensen, vamos a mirar las cosas de otra perspectiva, vamos a desordenar el mundo, vamos a poner el mundo de cabeza en la justicia y entonces generen nuevas ideas, nada de más que hay que crear más juzgados y ese tipo de cosas. Así que les agradezco muchísimo por la atención y espero que seguir discutiendo estas ideas con Pablo y Lucas, que seguro tienen comentarios espectaculares. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Adelante, Lucas, espacio de 20 minutos. Muchísimas gracias, Alan. Voy a comenzar mi intervención ahora por 20 minutos. Realmente que para mí siempre es una alegría muy grande, me pone muy feliz, es un honor poder estar en este tipo de eventos con tantos amigos tan queridos y tanta gente apasionada, digamos, preocupada por la libertad. Realmente me pone muy contento, ¿no? Yo quiero agradecer muchísimo a la Fundación Naumann, a la Universidad San Martín de Porres, que me ha acogido y yo me siento, la verdad, en casa en la universidad, a la Casa Liberal, al decano Ernesto Álvarez Miranda, si es que está escuchando, al profesor Martín del Pomar, si es que está escuchando, a Joel, por supuesto, a Joel Rosales, ¿no es cierto?, a la Fundación Naumann, a todos los organizadores, mi más profundo agradecimiento, y también a todos los participantes que nos están escuchando esta tarde. Realmente para mí un gusto muy grande poder estar aquí con ustedes. Y de manera muy especial a Fabio y a Pablo, que son extraordinarios amigos, y hemos compartido paneles sobre estos temas ya varias veces, ¿no es cierto? Yo quiero empezar con una reflexión, ¿no es cierto? Quiero empezar con una reflexión para ustedes que tiene que ver con lo siguiente. Yo tengo la impresión de que en América Latina, lamentablemente, cuando entrenan a los abogados, ¿no es cierto?, cuando educan a los abogados en América Latina, no entrenan o educan a los abogados para que sean críticos. No los entrenan ni los educan para que den un servicio de justicia o para que analicen críticamente el derecho o para que cuestionen el poder, sino que en el Perú, en México, en América Central, en Brasil, en toda América Latina en general, educan a los abogados para que sean corifeos del poder. Básicamente para que seamos personas que repitamos lo que dice la autoridad estatal, ¿no es cierto? Entonces yo quiero, antes de entrar ya a la carne de mi exposición, quiero comenzar con esta reflexión preliminar, que es la siguiente. A ustedes, a nosotros, en la universidad, los que hemos estudiado Derecho, nos han dicho que el derecho es el derecho que aprueba el Estado, ¿no es cierto? El derecho que está en los libros, el derecho positivo. Y luego hay veces que discuten eso y que nos dicen, no, el derecho no es el derecho positivo que está en los libros, sino que el derecho es el derecho que está determinado por los derechos humanos, por los tratados de derechos humanos o por la moral, ¿no es cierto? Pero en un caso, el positivismo, o en el otro caso, el justnaturalismo, el derecho lo imponen de arriba hacia abajo, como si el derecho fuera algo objetivo que se impone a las personas por la autoridad de arriba hacia abajo. Y yo quiero hacer una reflexión con ustedes, porque yo lo que pienso como liberal es que el derecho no se impone de arriba hacia abajo. El derecho no es autoridad estatal y el derecho tampoco es algo que nosotros descubrimos mirando la naturaleza, ¿no es cierto? Yo puedo mirar la naturaleza y voy a pensar que el derecho es una cosa, Fabio mira la naturaleza y llega a la conclusión que es otra cosa, Pablo mira la naturaleza y llega a la conclusión que es otra cosa, etc. Entonces yo creo conveniente recordar que el derecho lo que es acción humana, es comportamiento humano a través del tiempo. El derecho lo hacemos todos nosotros y va evolucionando a medida que la sociedad cambia, ¿no es cierto? El derecho es, como decía Ronald Dworkin, una novela en cadena, al igual que el mercado, al igual que el idioma español, que en un inicio era latín, y a medida fue avanzando y avanzando el tiempo, dejó de ser latín y fue español, etcétera, ¿no? Entonces yo realmente quiero desafiarlos a todos ustedes de que nos demos cuenta que tenemos en la mano izquierda una cadena que se llama positivismo, en la mano derecha una cadena que se llama justnaturalismo, y que realmente busquemos como liberales darnos cuenta que estamos atados a una visión autoritaria y equivocada del derecho, y que cortemos esas cadenas y nos liberemos y nos demos cuenta que el derecho es la acción humana en la sociedad, que el derecho son las reglas generadas de manera competitiva, que la gente reconoce como obligatorias, como legítimas en la sociedad. El derecho es acción humana, es de abajo arriba, no de arriba abajo, ¿no? Entonces, esa es una primera reflexión que yo quiero compartir con ustedes, ¿no es cierto? Y para eso nosotros tenemos que entender que el derecho, estudiar el derecho no es solamente leer los libros de derecho, los tratados, la sentencia, sino que estudiar el derecho es estudiar cómo resuelve la gente sus conflictos en el mundo, ¿no es cierto? En Estados Unidos, por ejemplo, en la Universidad de Chicago, cuando estudian derecho, tú no puedes publicar un paper que sea solo un comentario de las sentencias o de las leyes, ¿no es cierto? Se espera que los trabajos jurídicos tengan un elemento de salir al mundo a observar, ¿no es cierto? Anda al campo, a una comunidad rural, conversa con la gente, cómo resuelve sus controversias ahí.
En el caso peruano, podemos ir a las diferentes comunidades del Perú y descubrir qué es el derecho. Porque el derecho no es el derecho estatal nada más, sino que el derecho nosotros lo tenemos que descubrir en la comunidad y el derecho está vivo, ¿no? Entonces, esta es una idea desde mi punto de vista revolucionaria, de repente radical, que yo creo que es importante y yo quiero compartir con ustedes. Y ya habiendo dicho esto, ahora yo quiero proceder ya a la exposición, dando algunas ideas para la reforma del sistema de justicia y terminando con una idea central, una idea principal que yo quiero compartir con ustedes, que es una idea muy radical que me gusta mucho, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Fabio, con todo lo que ha dicho Pablo, y tengo algunas propuestas preliminares, algunas propuestas que yo quiero compartir con ustedes acerca de cómo podemos mejorar el sistema de justicia en el Perú. En el Perú, cuando se inicia un proceso judicial, es como que nos estamos metiendo en un agujero negro. Cuando planteamos una demanda, no tenemos idea cuándo nos van a contestar. La demanda se puede resolver en un mes, en semanas, me ha pasado, o puede demorar años. Es realmente una situación de incertidumbre terrible. Y como hay tanta incertidumbre y hay tanto poder discrecional de los jueces, ahí hay muchísimas oportunidades para la corrupción. No solamente hay corrupción en el Perú a nivel del juez, sino que hay corrupción en el Perú a nivel del secretario judicial, inclusive a nivel del notificador. ¿No es cierto? Los que son abogados de repente han escuchado esto. Una sentencia que ya se emitió y simplemente no se notifica. Situaciones dramáticas. Entonces, para mejorar la justicia en el Perú, algo esencial que podemos hacer que podría tener un gran impacto es simplemente que nosotros creemos un flujograma. Es decir, que cuando se presenta una demanda, de manera automática el sistema del Poder Judicial nos devuelve un documento. Y en ese documento se diga, ¿no es cierto?, de manera necesaria, cuándo va a estar publicada la resolución y bajo responsabilidad, la resolución sí o sí tiene que publicarse ese día, ¿no es cierto? Que nos digan de antemano cuándo va a ser la audiencia, que tengamos un plan del proceso judicial de antemano, con fecha de inicio y fecha de término, con un poco de teoría de análisis de flujos, un poco de administración, un poco de gestión, se generan cambios absolutamente radicales en el sistema. Ese es un primer tema. El segundo tema es que, como ya adelantó Fabio, tenemos que nosotros realmente implementar un cambio dramático en la forma en la cual funcionan las altas cortes de justicia en el Perú. A los peruanos nos gusta de todo, ¿no es cierto? Cuando estamos nosotros comiendo los peruanos y nos preguntan, ¿quieren puré de papa o quieren arroz? Normalmente decimos los dos, ¿no? Puré con arroz y comemos el puré con el arroz mezclado. Y lo mismo pasa en el sistema de justicia, porque no tiene ningún sentido que tengamos tanto una Corte Suprema como un Tribunal Constitucional. Son dos entidades redundantes y además dos entidades que tienen graves problemas estructurales. Una Corte Suprema con más de 40 vocales, la mayoría provisionales, y si son vocales provisionales, estos vocales no tienen realmente la fortaleza para poder fallar de manera independiente, porque quieren que los nombren, están en una situación en la cual se ve afectada su independencia. Luego, un Tribunal Constitucional que de repente tiene un poco más de independencia, pero que también tiene un problema, porque el periodo de gestión de los magistrados del Tribunal Constitucional del Perú es el más corto del mundo, 5 años. Y una vez que se vence su periodo de 5 años, los pueden sacar en cualquier momento. Entonces, permanentemente están con la angustia de cualquier día me sacan del tribunal, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer cuando salga del tribunal? ¿Qué hago para que me mantengan en el tribunal? Una posición de debilidad, una posición de gran debilidad, tanto en la Corte Suprema como en el Tribunal Constitucional. Cuando los jueces tienen que tener una posición de gran fortaleza, en realidad tienen una posición de gran debilidad. Entonces, la reforma que tenemos que implementar en estas cortes es fusionarlas, una sola corte de 7 miembros o de 9 miembros, escogidos por el Congreso o de por vida o por un periodo extendido de tiempo que puede ser 10 años o 15 años, ¿no es cierto? Yo he trabajado años de años en el Tribunal Constitucional. A mí nadie me va a contar cuentos. El sistema judicial está construido de tal forma que hay tanta carga procesal que los jueces de los magistrados del Tribunal Constitucional no pueden resolver los expedientes. Son los asesores los que resuelven los expedientes. Entonces no hay ningún tipo de predictibilidad, porque en realidad no es que haya 7 magistrados del Tribunal Constitucional, sino que son 100 asesores. Entonces, dependiendo del asesor que te toque, el asesor que lo mire, la respuesta puede ser A, B, Z, una gran impredictibilidad jurídica. La Corte tiene que tener 7 magistrados, ver pocos casos, seleccionar sus casos de manera tal que tengamos la garantía que son los jueces aquellos que realmente están resolviendo la controversia, ¿no es cierto? Otra gran reforma que podemos nosotros implementar, ¿no? Otra reforma que se puede implementar. Luego, ¿no? Por ejemplo, los jueces actualmente en el Perú no son electos de manera transparente. Los jueces en el Perú los eligen de repente en una comisión, no se sabe quién está en la comisión, participan intereses privados, colegios de abogados, universidades, no es transparente.
Los jueces deberían ser nominados por el presidente, confirmados de repente por el Senado, por la Cámara de Diputados, por el Congreso, y así se le da más transparencia también al sistema de elección de jueces. Y así como estas, hay muchas propuestas que se pueden implementar, ¿cierto? Hay muchas propuestas que se quieren implementar, estas son solamente algunas. Pero yo ahora quiero moverme, ya rápidamente en los minutos que me quedan, a la propuesta central que yo quiero compartir con ustedes. Y esta propuesta central tiene que ver con la necesidad de que nosotros introduzcamos competencia en el sistema de justicia. Y yo les voy a poner algunos ejemplos, ¿no es cierto? Muchas veces en el mundo, en la época moderna, han habido momentos en los cuales hemos pensado que un bien o servicio era un monopolio natural, y luego cuando pensamos mejor, cuando desarrollamos tecnología, nos dimos cuenta que ese bien o servicio en realidad no era un monopolio natural y sí podía haber competencia. Les pongo un ejemplo. En los años 80, los teléfonos se consideraban que eran un monopolio natural. Solo había una compañía de teléfonos estatal. Para tener un teléfono demoraba años y nadie tenía teléfonos. Se implementó una solución de mercado, ahora todos tenemos teléfono celular y es barato. Si quieres un teléfono celular, en el día lo puedes obtener. Con los taxis, en algunas ciudades del mundo, tomar un taxi era más caro que tomar un avión. Era imposible tener taxis. Muy controlado por el Estado, muy regulado. Ahora tenemos Uber, tenemos diferentes aplicaciones y todos podemos viajar en taxi de manera barata. Y con la reforma del sistema de justicia, con el sistema de justicia pasa igual. No hay ninguna razón por la cual el sistema de justicia tenga que ser un monopolio del Estado. Nosotros podemos diseñar un sistema a través del cual integremos el sistema de justicia al mercado, de manera tal que ya no sea el Estado como monopolista el que nos da un sistema de justicia lento, ineficiente, corrupto, sino diferentes entidades privadas que brinden el sistema de justicia de manera eficiente y entidades privadas que realmente nos pueden dar un sistema de justicia rápido, que funcione, etcétera, ¿no es cierto? Tiene que haber competencia en el sistema de justicia. Además, porque como decía Hayek, la competencia es un proceso de descubrimiento. A través de la competencia yo puedo descubrir qué es lo que quiere el consumidor, qué cosa no le gusta al consumidor, y solo en un régimen de competencia, como podemos observar las decisiones de las personas en el mercado, solo en un régimen de competencia es posible que el conocimiento avance. Si estamos en un régimen de monopolio, el conocimiento no va a avanzar. Y por eso es que en el mundo del derecho, hoy en día, la forma en la que se redactan sentencias es prácticamente la misma forma en la que se redactan sentencias en la época colonial. Acá pueden ustedes buscar los libros de Indias, ¿no es cierto?, del virreinato, van a ver que las sentencias eran exactamente las mismas, ¿cierto? Entonces tiene que haber un shock de competencia. Tiene que haber competencia en el sistema de justicia. Adam Smith mismo, en La riqueza de las naciones, él comentaba cómo en la Inglaterra de su época había competencia entre las cortes, y eso permitía, decía Smith, que cada corte se esfuerce mediante mayor celeridad e imparcialidad por atraer hacia sí tantas causas como pudiera. Entonces ya en la época de Smith se conocía este idea, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros asegurar que haya realmente competencia en el sistema de justicia? Alan, coméntame por favor cuántos minutos me quedan. Me quedan, me parece... Todavía unos 9 minutos más. Unos 9 minutos más, ya tengo tiempo. Entonces, está muy bien. A ver, entonces, tenemos que encontrar la manera de que haya competencia en el sistema de justicia, ¿no es cierto? Una posible solución a el problema de la competencia en el sistema de justicia es el arbitraje. El arbitraje nos permite, en algunos casos, tener un sistema de justicia que funcione un poco mejor porque hay competencia. Sin embargo, la tesis que yo les quiero plantear ahora es que el arbitraje es notoriamente insuficiente tal y como está regulado hoy, porque por lo general, para que haya arbitraje, tiene que haber contrato. Y la contratación es costosa, no gratuita. Los regímenes de arbitraje obligatorio que mencionó Fabio están muy bien y ayudan a que haya más competencia en el sistema de justicia. Pero por lo general, el arbitraje es todavía un espacio de competencia diminuto al lado del universo del sistema de administración de justicia. Si nosotros agarramos la cantidad de arbitrajes que hay en el Perú y la comparamos, esa cantidad de arbitrajes, con la cantidad de procesos arbitrables, procesos civiles que hay en el Perú u otros procesos que se podrían arbitrar, probablemente vamos a darnos cuenta que el arbitraje sigue siendo un fenómeno, si bien cada vez más extendido, todavía un fenómeno excepcional, ¿no es cierto? ¿Y por qué ocurre esto? Porque contratar es costoso. Si vivimos en una comunidad pequeña, que conocemos a la gente, ¿no es cierto? Si viviéramos en la Edad Media, por ejemplo, en la época de la Liga Hanseática, en las antiguas ciudades de la Edad Media, etcétera, comunidades muy pequeñas, de repente ahí es posible que nosotros podamos
contratar con diferentes personas, llegar a un acuerdo, ¿no? Y buscar a través del arbitraje tener un sistema de justicia que funcione. Pero en el orden extenso, en una sociedad moderna como la que tenemos ahora, es costoso, difícil contratar. Entonces el arbitraje, si bien es un mecanismo que yo creo que tiene perfectos e imperfectos, ha generado un avance importante en el Perú, el arbitraje, definitivamente. Yo creo que es insuficiente. Y tenemos que buscar alguna alternativa adicional. Alguna alternativa adicional. ¿No es cierto? Entonces, hay que pensar cómo lo hacemos. Hay que pensar cómo lo hacemos, ¿no? Y lo que yo quiero proponerles a ustedes es que nosotros busquemos un sistema que permita que haya libre competencia entre entidades que otorguen un servicio de justicia sin consentimiento. Es decir, tenemos que nosotros crear un sistema que nos permita tener arbitraje masivo como regla general. Si quieren llamarle default, le podemos llamar default, pero un arbitraje masivo como regla general sin contrato. Eso es lo que tenemos que lograr. ¿No es cierto? ¿Cómo se logra esto? Podemos lograrlo aplicando algunas de las ideas desarrolladas por la Premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, que fue la creadora o la que acuñó esta idea tan fascinante del policentrismo, ¿no es cierto? Elinor Ostrom, por ejemplo, dijo que puede haber competencia, podemos nosotros crear a través del derecho espacios de competencia, generando un marco legal que nos permita que haya competencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? Tiene que haber, en primer lugar, relaciones de coordinación, es decir, una serie de reglas que ella llama overarching rules, ¿no es cierto?, que van a regular cómo va a funcionar este sistema, estableciendo algunos conceptos básicos, mínimos, y luego, una vez que hemos creado este marco absolutamente general, nosotros creamos un espacio de competencia, ¿no es cierto? Y en el Perú, ¿esto cómo se puede concretar? Acá es que vamos a empezar ya a hablar de los temas interesantes desde mi punto de vista. Nosotros podemos permitir que entidades privadas generen lo que yo llamo centros de resolución de disputas. La Universidad San Martín puede tener el suyo, la Católica puede tener el suyo, municipalidades pueden tener el suyo, las empresas privadas aseguradoras también, ¿no? Autorizamos, creamos, permitimos que se creen en un régimen de competencia varios centros privados de resolución de disputas. Y esos centros privados de resolución de disputas obtienen quizá de repente una licencia que no sea muy exigente, queremos que haya muchos para que haya competencia, y una vez que hay varios de estos en el mercado, lo que ocurre es que los peruanos, al cumplir los 18 años, emitimos una declaración unilateral. Y en esa declaración unilateral, que todos los peruanos debemos emitir obligatoriamente, nosotros declaramos que si tenemos un conflicto con otra persona, queremos que nuestra controversia se resuelva en los siguientes centros de resolución de disputas en orden de preferencia. Mi favorito de repente es el de la Universidad San Martín, el segundo es el de la Universidad Católica, el tercero el de la Universidad del Pacífico, y así sucesivamente. Una declaración unilateral, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo mi declaración unilateral con este orden de preferencias, y Fabio tiene también su declaración unilateral con su orden de preferencias. Supongamos que yo estoy manejando, y Fabio también, y de repente nos chocamos, ¿no es cierto? Hay un choque, un accidente con Fabio. Entonces, cuando hay este accidente, no tenemos un contrato. En circunstancias normales no habría arbitraje nunca. Fabio de repente me dice, oye, Lucas, vamos a arbitraje, pero yo soy conchudo, no quiero pagarle. Yo, no, Fabio, de ninguna manera, demandan en el Poder Judicial, me deshago de mis bienes, de repente me cobras una cantidad de minutos de indemnización en 5 o 6 años, ¿no es cierto? Con este sistema ya no ocurre eso. Con este sistema lo que ocurre es que se agarra mi declaración jurada, previa, y se ve, mira, Lucas quería ir a la Universidad de San Martín. Se agarra la de Fabio, también quería ir a la Universidad de San Martín. Ambos lo declararon. Automáticamente nos vamos a un arbitraje o a un centro de resolución de disputas en el centro que ambos escogimos. Arbitraje sin contrato. ¿No es cierto? Con eso hay una revolución en el sistema de justicia. Y con eso lo que puede haber es que tenemos ya, en vez de tener una justicia como el sistema de teléfonos de los años 80, estatal en un régimen de monopolio, tenemos un sistema de justicia como los teléfonos en el año 2020, privado en un régimen de competencia. ¿Qué pasa si yo pongo en primer lugar a la Universidad del Pacífico y Fabio pone en primer lugar a la Universidad de San Martín? Entonces nuestros órdenes de preferencias
no coinciden, ¿no es cierto? ¿Cómo se resuelve esta situación? Hay una fórmula matemática que nosotros podemos implementar para resolver este hecho. Entonces, por ejemplo, a la opción número 1 que yo listé, le otorgo 5 puntos, a la opción número 2 que yo listé, le otorgo 4 puntos, y así sucesivamente. Fabio también, a su opción número 1, 5 puntos, a la opción número 2, 4 puntos, etc. Entonces, ¿cuál es el centro de resolución de disputas al cual acudimos? Aquel centro de resolución de disputas que tenga la mayor cantidad de puntos, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, nosotros podemos identificar cuál es el centro de resolución de disputas preferido para ambas partes. Y de esta forma se evita también una situación que tenemos de repente ahora en el arbitraje, que es que hay unos árbitros que son nombrados por una parte, trabajan para esa parte como si fueran abogados, y otros árbitros nombrados por la otra parte que trabajan para la otra parte como si fueran abogados, ¿no? Entonces, con un mecanismo de este tipo, podemos nosotros implementar un sistema de competencia en el sistema de justicia en el Perú, ¿no es cierto? ¿Esta es una idea nueva? No, esta no es una idea nueva, es una idea que ya existía. De hecho, cuando fue la Asamblea Constituyente del año 1993, cuando estaba discutiendo la Constitución del Perú en el año 1993, esta propuesta estuvo dando vueltas, hubieron personas que la propusieron, pero al final no se incorporó en la Constitución por ser demasiado radical. Pero una propuesta de este tipo tiene la potencialidad de generar realmente una revolución de magnitud en el sistema de justicia. Porque el principal problema del sistema de justicia es que es un monopolio. No debería sorprendernos que la justicia funcione mal. Todos los bienes y servicios que se otorgan en régimen de monopolio funcionan mal. Y cuando les pusimos competencia, funcionaron bien. La justicia no es una excepción. Entonces yo les pido a ustedes que, aunque esta idea suene de repente muy radical, de repente muy rara, de repente muy extraña, la consideren críticamente, porque la competencia es lo que nos permite descubrir la verdad, lo que nos permite descubrir lo que es eficiente, y en general, sin competencia no hay desarrollo del conocimiento humano. Entonces, sistema de justicia con competencia, yo creo que es lo que va a transformar el sistema de justicia en América Latina y en el mundo, ¿no? Si ha terminado mi tiempo, podemos dejarlo ahí. Gracias, Lucas, por la presentación. Ha sido básicamente ilustrativo la presentación que diste Lucas, Pablo y Fabio. Y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Omar Ortiz pregunta lo siguiente para Fabio. En un sistema de arbitraje por defecto, ¿cómo se evita que se caiga en un sistema mercantilista como ocurre con la conciliación obligatoria actualmente? ¿Cómo superamos que el principio en el arbitraje es el convenio de las partes? Para Pablo, Omar pregunta lo siguiente: ¿la aplicación de un sistema de incentivos en el derecho civil es algo que se puede tomar como acertado? Pero en el caso del sistema judicial penal parece ser algo peligrosa, un exceso de celeridad en el proceso. ¿Cómo aplicamos el sistema de incentivos en el derecho público? Y para Lucas, Omar pregunta: se suele decir que en el caso de un sistema de arbitraje se necesita de un sistema mínimo que regule el proceso, pero en el caso de un sistema de mercado, esa regulación mínima no la decide el mercado a través de la competencia. Te dejo, Pablo, para que puedas responder esta pregunta, y ahí pasamos con Fabio y Lucas, en ese orden. Pablo. Hola, ¿qué tal? Omar, como siempre, con preguntas muy interesantes. Yo sinceramente creo que no tiene nada de malo que haya celeridad en el proceso penal. No veo por qué debería ser el proceso civil rápido y el proceso penal lento. En realidad creo que siempre ganamos todos en la medida que la justicia sea más rápida y más predictiva y más confiable y más competitiva, como también han ido las exposiciones de mis queridos Lucas y Fabio, que al final siempre se resume en eso, ¿no? El gran descontento con la justicia es por la falta de competitividad de la justicia actual. Por eso la gente ha migrado a arbitraje, porque el arbitraje es más competitivo, es más productivo, todo sale más rápido, todo es más fiable, la tasa de anulaciones es 50 veces inferior a la tasa de anulaciones del Poder Judicial. Entonces, sinceramente, Omar, yo creo que perfectamente tú puedes poner a un juez penal, a un juez de familia, a un juez administrativo, de contencioso administrativo,
a un juez de lo que sea, y en vez de pagarle un salario, independientemente si hace una buena sentencia o hace 50 buenas sentencias, creo que es reconocer el buen trabajo de los buenos jueces penales, y a los buenos jueces penales que hagan sentencias rápidas, y esas sentencias, repito, no las revoquen en la instancia superior. Por eso es que el incentivo no solamente debe ser sobre producción, no solamente debe ser sobre cantidad, también debe ser sobre calidad. Por eso deben ser sentencias con un gran nivel de calidad, y la única forma de hacer la calidad de una sentencia es que sea confirmada en el órgano superior. Y esto va muy en la línea además de lo que dicen Fabio y Lucas, porque si una sentencia es primera instancia, luego confirmada en instancia superior, ya esa sentencia no debería por qué ir a casación. No debería estar sometiéndose, no debería estar ruleteándose un juicio, un proceso, durante tres instancias penales, y luego un amparo, luego un recurso de apelación contra el amparo, y luego un recurso de agravio constitucional, y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego, bueno, nos vamos a la Corte Europea de Derechos Humanos también, porque bueno, ahora los derechos humanos son de interés mundial. Eso no puede pasar. La forma de evitarlo es con incentivos. Así que yo sí creo que los incentivos, que sería un ganchito inmediato que se puede hacer a partir del año que viene, en vez de pagarle los salarios, le paga a la gente por incentivos, se puede aplicar también al derecho penal. Incluso no solamente a los jueces, también a los fiscales, que es la usual pregunta y la usual crítica que se le hace a la propuesta. Ya, ¿cómo vas a pagar a los fiscales por incentivo? Por la cantidad de gente presa que metan. Es decir, una persona, un fiscal que meta más presas personas, va a tener más dinero. Bueno, ¿y eso no es el acaso lo que quieres? ¿Que un fiscal persiga a los malos? ¿No por eso tienes fiscales? A mí lo que me parece que está pésimo es que tengamos fiscales en toda América Latina que ganan un montón de dinero, que tienen un montón de publicidad y un montón de proyección pública, y al final todos los juicios de los fiscales terminan en prescripción. Al final todos los juicios de los fiscales terminan en prisiones preventivas, pero sin juicios definitivos. Eso es lo que me parece mal. Yo creo que un fiscal que hace una acusación rápida, un fiscal como los que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que se enfocan en un proceso y lo terminan en un mes y hacen una acusación en 2 meses, yo creo que eso es lo que uno espera en América Latina también. Y creo que todo eso lo podemos lograr con mecanismos de competencia. Si ustedes se ponen a pensar, todos los mecanismos que hemos conversado, tanto Lucas como Fabio como yo, todos vamos dirigidos al mismo propósito, que es crear competencia, crear competitividad, crear cosas que crean incentivos para que todo el mundo tenga la idea de crear una justicia más rápida, más célere y mucho más predictiva. Entonces yo creo que, y con esto cierro, Alan, que ojalá tengamos jueces penales rápidos. Más bien creo que es al revés. Creo que deseamos más rapidez en los procesos penales que en todos los demás procesos, porque el bien jurídico que se discute en el derecho penal es mucho más sensible, es la libertad. No es por nada, pero no es lo mismo tener un juicio civil, ser demandado en un juicio civil y tener 7 años y saber si no saber si vas a tener una deuda en 7 años, que estar en un juicio penal 7 años sin saber si vas preso o no. Es completamente distinto el nivel de litigio, completamente diferente. Ojalá más bien que el incentivo empiece con los jueces penales. Muchas gracias. Fabio. Muchas gracias por la pregunta, Omar. Te saludo desde acá y nada, te agradezco por la pertinente y la buena pregunta que has formulado. Haces una pregunta con respecto a la equiparación existente entre la conciliación y el arbitraje. Efectivamente, creo que la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial fue una pésima idea, que evidentemente bien intencionada fue, ¿no? O sea, un poco la idea era esa, generar espacios de negociación y de settlement en el sistema de justicia peruano, pero resulta que ese no es el mecanismo. En realidad se ha vuelto una formalidad, yo diría más bien que se ha convertido en una barrera burocrática de acceso a la justicia. Si tú no quieres conciliar, no vas a conciliar. Ahora, más allá de que esa sea una muy mala idea y que además creería que es inconstitucional porque es una restricción absolutamente desproporcionada al acceso a la justicia y un costo administrativo absurdo, eso no es equiparar al arbitraje porque el arbitraje siempre va a cumplir una función. La diferencia entre la conciliación y el arbitraje es que el arbitraje tiene jurisdicción, no naturaleza jurisdiccional, pero ejerce una jurisdicción porque la decisión siempre va a tener la calidad de cosa juzgada. No hay forma de que tú culmines un arbitraje que no vaya a ser útil para una de las partes, al menos que haya algún defecto en el laudo o algo por el estilo, lo cual también puede ocurrir en el Poder Judicial. Esto es muy distinto a una conciliación en la cual el Estado de forma constructivista viene y le dice a las partes que tienen que ir a conciliación por más de que las dos saben de que van a ir a juicio. ¿Cuál es el sentido de que las partes asuman esos costos si saben
no quieren ir ahí. Entonces, yo creo que fue una pésima idea y creo que el mecanismo del arbitraje no se puede equiparar a la conciliación. Con respecto a tu otra pregunta, entiendo que tu preocupación va en el sentido de, básicamente, el paradigma que se tiene de que el consentimiento, el contractualismo, es la piedra angular del arbitraje. Y se dice que el arbitraje es una criatura contractual. Y que una propuesta de arbitraje como jurisdicción por defecto, como es la que yo tengo, para las controversias comerciales y varios tipos de justicia más, quebraría esta naturaleza contractual. Y creo ahí que digamos, mi propuesta rompe un paradigma, que es que el arbitraje no tiene naturaleza contractual. El arbitraje no es que no lo tenga, hoy día lo tiene, pero no tiene por qué tenerlo. ¿Por qué se dice que es contractual? Porque para que exista arbitraje tienes que pactarlo. La jurisdicción por defecto es el Poder Judicial. Si quieres ir al arbitraje, tiene que haber un convenio arbitral, tiene que haber un contrato que lo diga. Yo lo que propongo es flipear la norma. Tú vas en las controversias patrimoniales al arbitraje y si quieres ir al Poder Judicial tienes que pactar. Ahora, ¿por qué no quiebra la naturaleza contractual del arbitraje? Porque el contractualismo no es parte de la esencia del arbitraje. Tú puedes tener un arbitraje sin pactarlo, como por ejemplo es el arbitraje obligatorio en contrataciones del Estado, en que no existe consentimiento. Las partes tienen que ir porque el Estado les dice que ese es obligatorio. Y sigue siendo arbitraje. Se ha quebrado la naturaleza contractual del arbitraje, pero eso sigue siendo arbitraje. Si hay un arbitraje, hay un lado, hay un procedimiento, hay árbitros, hay todo, sigue siendo arbitraje. Entonces, algo no puede ser parte de la naturaleza, de la esencia de una institución, no puede serlo. Si es que al arrebatarle esa esencia, el animal sigue siendo el mismo. Entonces no es parte de su esencia. ¿Qué es lo que es parte de la esencia del arbitraje? Es que es un mecanismo que maximiza la libertad, que maximiza la competencia, que maximiza la posibilidad de las partes de designar a sus árbitros, de decidir quiénes quieren que decidan su controversia, a diferencia de un Estado que viene y les impone quién la va a resolver, o de diseñar su procedimiento y varias cosas más. Es un mecanismo que maximiza la libertad. Si tú vienes y le dices a dos partes que van a decidir su controversia en un arbitraje, pero que no pueden designar conjuntamente a los árbitros, que no pueden pactar cómo se vaya a cabo el arbitraje, eso ya no es arbitraje. Ahí sí le estás arrebatando la esencia del arbitraje. Entonces, en realidad el hecho de la jurisdicción por defecto creo que no genera ningún problema, es más bien la gente que tiene absolutamente internalizado, que sin contractualismo. Y una vez le pregunté, para terminar, a Bernard Haneke, que es probablemente quien más estudia estas cosas en el mundo, en una conferencia que dieron en Harvard en el 2019, y le pregunté, ¿puede existir el arbitraje sin consentimiento? Lo mismo que probablemente me estás preguntando tú. Y se rió, se mató de la risa. No, porque claro, lo tiene tan internalizado, tan internalizado, que viene y te dice, no, eso no es posible. Es como no está dispuesto a ir 3 pasos atrás, ¿no? Y hay que deshacernos de esos paradigmas y pensar las cosas en base a su naturaleza. ¿Cuándo es algo parte de la naturaleza de algo? Cuando tú no puedes arrebatarle esa esencia, no puedes. Es como, estás hablando de tu cuerpo, tus pulmones son parte esencial de tu cuerpo, claro, si le quitas los 2 pulmones te mueres, evidentemente, es igual, así tiene que ser. Eso es la esencia, el contractualismo no es parte de la esencia del arbitraje. Es lo que yo digo, es el apéndice del arbitraje, es absolutamente prescindible. Pero bueno, nada, muchísimas gracias por la pregunta. Lucas. Muchas gracias, Alan. Omar, en realidad tu pregunta es muy buena y yo la quiero contestar de la siguiente manera, ¿no? Tú me preguntas a mí, ¿por qué, Lucas, piensas que tiene que haber un sistema de reglas subyacente al sistema competitivo entre instituciones jurídicas que tú propones? Y yo lo que te contesto, Omar, es que todos los sistemas competitivos están construidos sobre la base de ciertos presupuestos institucionales. Si no hay una base institucional, el sistema competitivo se destruye a sí mismo y eventualmente el sistema competitivo degenera en el uso desordenado de la fuerza y degenera en una situación de anarquía. Por eso es que yo, como he debatido con Pablo muchas veces, como hemos conversado con Pablo muchas veces, no somos anarcocapitalistas. Por ejemplo, si es que tú me dices, el sistema que tú propones elimina toda regla institucional subyacente, ¿qué cosa impide que a ti te obliguen a ir a arbitrar o te obliguen a resolver tu controversia, no en el centro de resolución de controversias número 1 que tú escogiste, sino en el último, por ejemplo? ¿Qué cosa impide que de repente ejerzan el uso de la fuerza de manera arbitraria en contra tuyo? Entonces, si no hay un sistema básico de defensa de ciertos principios fundamentales, ¿no es cierto? Defensa de tu vida, defensa de lo que has puesto tú en el documento contractual, ¿no es cierto? De intangibilidad, digamos, que te protejan de la coacción en general. Sin eso, no puede haber competencia.
Entonces, no tenemos que volvernos radicales hasta el punto de implantar en el sistema que estamos proponiendo las semillas de su propia destrucción. Y eso sí te lo digo, Omar, digamos, sin ningún tipo de ambigüedad, ¿no? Pero muchísimas gracias por la excelente pregunta. Pablo, Fabio y Lucas, muchas gracias por la presentación que nos han brindado. Realmente el tiempo es tirano. Nos toca ahora otra conferencia justamente en un minuto. Yo les pediría, por favor, que den unas palabras finales para los becarios que están en estos momentos en la Escuela de Líderes Liberales. Son de Perú y de toda América Latina los becarios que en estos momentos están presentes. Te cedo la palabra, Pablo, para que en un minuto puedas, por favor, dar tus palabras finales. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por la invitación. Agradezco mucho a la Naumann, a la Casa Liberal, a la Universidad San Martín de Porres, que es mi alma mater en el Perú, porque fue la que me revalidó el título acá en el Perú. Les agradezco a todos la invitación. En realidad estoy muy agradecido y sí quisiera que si me tocara en 30 segundos resumir una conclusión, fuese que el gran problema en la justicia es la falta de competitividad y la falta de alternativas y la falta de incentivos. Y que empezar a crear mecanismos de mercado dentro de la justicia es lo que está pidiendo gritos la reforma liberal. Hemos implementado un montón de mecanismos de mercado en todo lo relativo a bienes y servicios. Las ideas de Hayek, las ideas de Mises, las ideas de Rothbard, todas eran relativas al mercado de los bienes económicos. Ha llegado quizá la hora de empezar a enfocarnos más en la parte de justicia y la parte de política, que es el gran problema que tenemos ahorita. En la medida que empezamos a crear mecanismos de competencia, Alan, y todos los mecanismos que hemos hablado hoy son de competencia, en esa medida tendremos una justicia galáctica, bravaza, rápida, interesante, que sea capaz de resolver juicios por WhatsApp en un día y que cueste menos de $50. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Fabio. Bueno, nada, muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que yo disfruto muchísimo estas charlas, no solamente por compartir, creo que los liberales por definición somos activistas y es muy importante crear estos espacios. Así que felicito mucho a la Casa Liberal, a la San Martín de Porres, a la Naumann, a Estudiantes por la Libertad, por crear estos espacios, ¿no? Yo lo último que les quiero decir con respecto a estas ideas o sobre la reforma del sistema de justicia y en todo, creo que se pueden ejecutar en distintos blancos. La justicia es uno de los muchos muy importantes. Creo que es precisamente eso, a que sean, no solo se queden en el plano teórico, que creo que es un problema que tienen muchos liberales, sino que actúen. Creo que hay mucho por hacer, más allá de simplemente debatir ideas, de generar estos espacios. Esos espacios sirven sobre todo para inspirar. Entonces, traten de ejecutar sus ideas, de crear espacios, siempre es posible. Yo, Lucas, Pablo y yo ahorita estamos, se ha creado una comisión de jóvenes dentro del Consejo Privado Anticorrupción, que es un organismo muy importante. Estamos elaborando conjuntamente varias ideas fuera de la caja que hemos venido trabajando durante los últimos meses, incluso años, elaborando un informe que se va a presentar al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial, al Congreso, a quien sea pertinente para que tomen en cuenta, y en la medida que está respaldado por una institución tan importante como el Consejo Privado Anticorrupción, esperamos de que sean escuchadas. Y aún así también hemos publicado un libro y varios proyectos más. Hay que llevar estos proyectos a ejecución, es lo más importante. Así que los invito no solamente a que tengan estos espacios, sino que creen y ejecuten estas ideas. Muchas gracias, Fabio. Lucas. Muchas gracias, Alan. Realmente para mí siempre es muy grato estar acá conversando con Fabio, con Pablo, con todos ustedes en la Universidad San Martín, que me ha acogido. Realmente me pone muy contento, muy feliz de estar acá. Yo quiero dejarles dos ideas fuerzas nada más, de manera muy breve. En primer lugar, recuerden, el derecho no viene de arriba hacia abajo, sino que se construye de abajo hacia arriba. El derecho no es la voluntad del Estado, sino aquellas reglas, aquellas cosas que las personas en el mundo reconocen como obligatorias. Y un derecho que no es eficaz, no es derecho, sino que es solo simulacro de derecho o presunción de derecho, pero no es derecho real. El derecho son las reglas que la gente acepta. Y entonces derecho sin eficacia no es derecho. Eso es lo primero que quiero compartir con ustedes. Lo segundo que les quiero decir es que de repente nosotros podemos trabajar para construir un mundo en el cual nuestros hijos digan:
qué loco como en la época de nuestros papás, para conseguir una sentencia judicial había que esperar 5, 6, 7 años. Ahora la conseguimos en una semana, ¿no es cierto? Así como antes había que esperar un año para que pongan el teléfono en la casa del abuelito o de la abuelita, en el futuro puede ser así con una sentencia judicial, con una resolución judicial, si implementamos un mecanismo de competencia. Sin competencia no se desarrolla el conocimiento humano. Y la solución para el sistema de justicia es la competencia, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, Pablo, Fabio y Lucas. Espero poder contar con ustedes para las 2 escuelas que tenemos también programadas este año, y en la Escuela de Líderes Liberales, y pues nada, ¿no? Vamos a hacer las coordinaciones pertinentes en su momento. Gracias.